Las leyes de Kirchhoff, igual que la ley de Ohm, que vimos en la clase anterior, sirve para poder determinar las corrientes y voltajes en cualquier circuito. Ya, la primera ley de Kirchhoff, que es la ley de nodos o de nudos, lo que nos dice es que las corrientes que llegan a un nodo en un circuito, la suma de las corrientes que entran debe ser igual a las corrientes que salen. Por ejemplo, aquí vemos que entra la corriente uno entra, la corriente 2 también entra. Entonces, esas dos corrientes deben ser iguales a las corrientes que salen. ¿Cuáles son las que salen? Sale la 3 la 4 y la 5. O sea, aquí no se puede perder nada. Lo mismo que entró tiene que salir. Ya esa es la primera ley de Kirchhoff. La segunda ley de Kirchhoff es la ley de los de mallas o de voltajes. Déjame cambiar un ratito aquí. Ok. Entonces, primera ley de Kirchhoff, ley de nodos, la segunda ley, la ley de mallas. La ley de mallas, en cambio, determina que la suma de las caídas de voltaje alrededor de una malla debe ser igual a cero. En este caso, la suma de los voltajes positivos y negativos dentro de una malla deben ser igual a cero. Por ejemplo, aquí vemos en esta malla, eh, aquí vemos una fuente E1, es una fuente DC, de una resistencia R1 y una resistencia R2. ¿Hacia dónde circula la corriente? La corriente circula, sale del positivo de la fuente y regresa al negativo. Entonces, esta de aquí sería la corriente, sería esta. Y este E1 sería el voltaje y esta sería la resistencia. Entonces, en, en la resistencia 1, la corriente circula de abajo hacia arriba. Entonces, se produce una caída de voltaje, sería más, menos. Positivo por donde entra la corriente, negativo por donde sale. Lo mismo acá. En la resistencia 2 tendría positivo por aquí, negativo por acá. Entonces, fíjense que el voltaje uno va, el voltaje uno que está aquí, ve una flecha que va hacia acá, ¿no? Va de menos a más. O sea, es contrario. Si ven, el voltaje de la fuente va de menos a más, va así. Este es el voltaje E1. Aumenta del polo negativo hacia el polo positivo. Eso se llamaría la polaridad de la fuente. En cambio, la caída de voltaje en R1 va del menos a más, o sea, va en contra de la polaridad de la fuente. Lo mismo el voltaje R2. El voltaje 2 va de abajo, de menos a más. Entonces, dependiendo de la convención utilizada, yo podría decir que el voltaje E1 es positivo y los otros que van en sentido contrario son negativos. O viceversa, podría decir que el voltaje E1 es negativo y los otros que son opuestos son positivos, ¿ya? Pero eso ya depende de la convención que utilice. En este caso, por ejemplo, yo puedo decir, voy a hacer la ecuación, esta ecuación la voy a hacer dando la vuelta aquí al círculo, ¿no? Entonces, déjame redibujar esto. Aquí tengo menos más, aquí vimos que era más, menos, por la dirección de la corriente. Y acá sería también más, menos. Por donde entra la corriente es positivo y por donde sale la corriente es negativo. La corriente sale del terminal positivo de la fuente y regresa al terminal negativo. Entonces, si yo sumo, por ejemplo, empiezo con aquí B1, este es B1. B1, si me voy en este sentido, en el sentido
A favor de la manecilla del reloj, me encuentro con el primer resistor, veo que es positivo, entonces sería más B1. Si sigo por la malla y llego a la segunda resistencia, sería más B2, porque me encuentro con el signo positivo. Tengo más B2. Y si continúo hasta llegar a la fuente, me encuentro con el signo negativo de la fuente, entonces sería menos E1. Y como ya di la vuelta completamente, regreso al mismo punto, sería igual a cero. Entonces ahí tengo la ecuación de esa malla. Entonces decimos que la suma de todos los voltajes de la malla debe ser igual a cero. O también podemos decir que la suma de los voltajes de todas las resistencias debe ser igual a la suma de las fuentes, a la suma de los voltajes de todas las fuentes, ¿sí? Porque todo el voltaje de la fuente se reparte entre las resistencias. Entonces, tienen que ser iguales. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos aquí E1, son 6 voltios. R1 es 1 ohmio. R2 es 2 ohmios. R3 es 3 ohmios. Y E2 es 4 voltios. Pero fíjense que E2 está dirigido hacia abajo, ¿no? Menos más. En cambio, E1 va hacia arriba, menos más. Ahora, si yo quiero saber cuáles las corrientes en cada una de las mallas y también cuáles son las caídas de voltaje en cada resistor. ¿Ya? Porque eso no lo puedo saber aplicando la ley de Ohm, porque aquí hay algunas resistencias. Digamos, por ejemplo, la corriente es voltaje sobre resistencia, pero ¿cuál voltaje? Si hay dos voltajes, ¿cuál resistencia? Entonces, no puedo hallarlo usando la ley de Ohm, tengo que utilizar las leyes de Kirchhoff. Entonces, lo que digo es, voy a definir que la corriente va esta va a ser la corriente 1, la que circula en la malla 1. Esta es la malla 1. Y acá voy a tener la corriente 2. Así mismo, en la misma dirección, en la malla 2. Entonces, para la malla 1 voy a plantear primero la ecuación de mallas. ¿Cómo sería aquí? A ver, si I1 circula en este sentido, aquí sería más, menos. Sería la caída de voltaje en L1. Y en la resistencia 3 En la resistencia 3 sería voy más. a suponer que la I1 es mayor que la I2. Por lo tanto, va a haber una caída más, menos. Si no es así, al final cuando salgan los resultados, me va a parecer que el signo es contrario. O sea, yo ahorita voy a suponer. ¿Ya? En R2 también, como la corriente va así, tengo aquí más, menos. Entonces ya tengo, en primer lugar, identifico los componentes. En segundo lugar, pongo el sentido de las corrientes y coloco la polaridad de todos los elementos, de las fuentes y de las resistencias. Entonces digo, este aquí va a ser BR1, este acá va a ser BR2 y este acá va a ser BR3. Entonces digo, para la malla 1, digo lo siguiente. Empiezo por acá. Empiezo por menos E1, luego tengo más BR1, luego tengo más. Aquí tengo que hacer una BR3, sería BR3, sí, más el voltaje en R3. Entonces doy la vuelta en la primera malla y llego otra vez a la fuente. Entonces, como ya llegó a la fuente, esto va a ser igual a cero. Ese es para la malla 1. ¿Cuál sería la ecuación para la malla 2? A ver ustedes. Para la malla 2 Empe- comenzamos de ac- E2. Empezando Vamos aquí en este punto. allá. Sería.
BR, ¿Pero qué signo? BR3 más, positivo. No, pues, No, por dónde estamos empezando? Estamos empezando con el negativo. Y pero vamos, comenzamos de ahí y no sube, ¿no? por eso sube, entramos por el negativo. Allá, menos BR3 Sería menos BD3 más BR2 más BD2, correcto, menos, vendría a ser E2. menos E2. Como ya dimos la vuelta, igual a cero. Hacer. Ahí está la segunda ecuación. Ahora vamos a reemplazar valores. Menos E1 es 6 voltios, entonces sería aquí menos 6. El voltaje en R1, ahí sí te usamos ley de Ohm. Voltaje es igual a qué cosa. ¿Te acuerdas? Ah, eh, corriente sobre resistencia. Corriente por resistencia, porque la Por resistencia sube a multiplicar. ah, ya. Entonces, o resistencia por corriente, de aquí sería más, entonces BR1 sería eh, I1, la corriente 1, por la resistencia 1. 6 por 1, 6. Y el voltaje en 3, en cambio, sería, aquí en el voltaje 3 hay dos corrientes, una que va de arriba hacia abajo y otra que va de abajo hacia arriba. Entonces, ¿cuál es la corriente neta que circula por la resistencia? Sería I1 menos I2. Esa sería la corriente total. O sea, la corriente de I1 que va en un sentido menos la corriente I2 que va en el otro sentido. Entonces, esa es la corriente neta, multiplicada por R3. Eso sería el R3, igual a cero. ¿Estamos claros? Eso pasa normalmente en estas resistencias que están en medio de las mallas. Ya vamos con otra malla. Menos BR3 sería, como yo calculé ya acá BR3, acá le pongo lo mismo, sería menos I1 menos I2 por R3. Es lo mismo que estaba en la otra malla, pero con signo contrario. Más BR2. ¿Cuál sería BR2? ¿A qué sería igual BR2? Por BR2 circula la corriente 2 y que atraviesa a la resistencia 2. Entonces, ¿qué sería igual BR2? Ya 4. No, pero en fórmula. Ah, Sería I2 Y dos. por R2. Eso es BR2. Voy a ponerlo acá, ya. B1 es I1 por R1. B2 es I2, porque ya esa es otra malla, por R2. Y B3 resultó ser I1 menos I2 por R3, ¿no? Suponiendo que la I1 es más grande que la I2 por R3. Ya. Entonces aquí también ya puedo reemplazar valores. Vuelvo a escribir I2 por R2 menos E2 igual a cero. Entonces aquí si reemplazo valores tengo menos 6 más R1. ¿Cuánto vale R1? ¿Cuánto vale? 6. No, R1. Ah, uno. 1. Entonces sería 1 por I1. Pero 1 por I1 sería I1 nada más. Me quedaría aquí I1. Más I1 menos I2. ¿Cuánto vale R3? 3. 3. Igual a cero. Vamos a la segunda malla. Menos I1 menos I2 por R3 que vale 3 más I2 por R2 que vale 2
menos E2 que vale 4. 4 igual a 0. Entonces ya vamos simplificando esta. A ver, necesito aquí más espacio. A ver, déjenme abrir el bloque de notas. Ya, aquí voy a poner las dos ecuaciones. Y voy a ir reordenando las ecuaciones. ¿No? Tengo aquí menos 6 más y 1. Aquí puedo multiplicar este 3, se multiplica con cada uno haciendo propiedad distributiva, o sea, más 3 y 1 menos 3 y 2 igual a 0. Voy a terminar de acomodar la primera ecuación. Este menos 6 lo voy a pasar al otro lado de la ecuación y quedaría y 1 más 3 y 1 sería 4 y 1, pues son términos semejantes. Menos 3 y 2 sería igual a 6. Aquí tengo mi primera ecuación. Esta ecuación tiene dos incógnitas, que son la corriente de la primera malla y la corriente de la segunda malla, que es lo que estoy buscando. Ahora voy con la segunda ecuación. La segunda ecuación. Dale, la segunda ecuación iba por aquí, ¿no? Ya la voy a simplificar totalmente. Aquí lo mismo, hago propiedad distributiva. Sería menos 3 y 1, menos por menos más 3 y 2, más 2 y 2, y el 2 lo paso al frente. Y el 4 lo voy a pasar así mismo al otro lado, igual a 4. Si reduzco estos dos que son semejantes, tendría menos 3 y 1, más 3 y 2, más 2 y 2 sería 5 y 2, igual 4. Aquí tengo la segunda ecuación. Entonces, si yo reúno las dos ecuaciones en un solo sistema, 4 y 1 menos 3 y 2 igual a 6, tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que si yo resuelvo ese sistema por todos los métodos que ustedes aprendieron en el colegio, he aprendido sustitución, reducción, este, igualación, por determinantes, por método de Kramer, etcétera. Son como 7 métodos, por método gráfico. Entonces, pues, el método que a ustedes les guste, resuelven el sistema de ecuaciones. Y ahí les va a dar el resultado, ¿no? Le va a dar el resultado que son I1 y I2. Lo que siempre utilizamos por general es reducción. Estoy grabando. Sí. Entonces, lo más fácil es utilizar reducción. Lo voy a utilizar aquí. Por ejemplo, aquí tengo menos 3i y 4i. ¿Por qué números debería multiplicar las ecuaciones para poder eliminar la primera columna? La primera por 3. Casi. Por 3 digo. La primera sería por 4.
y la segunda sería por 3. Entonces quedaría arriba, quedaría menos 12 y aquí abajo quedaría más 12 y se cancelarían. ¿Estamos claros? Sí, profe. Ya. Sí. Entonces aquí sería, multiplico este 4. También podría haber hecho con 5 y 3. Podría hacerlo, eliminar no la primera columna, sino la segunda. El resultado va a ser el mismo. Lo que pasa es que primero va a salir una respuesta y después la otra. Entonces, multiplico la primera columna, la primera ecuación sería 4 por menos 3 sería menos 12 y 1. 4 por 5 sería más 20 y 2. Y 4 por 4 16. Tiene que multiplicar por toda la fila, ¿no? No se puede multiplicar la primera y se olvidan de la demás. Es por toda la ecuación. Se multiplica el 4. Y abajo tendría 3 por 4 12 y 1. Aquí ya puedo. Ya, 12 y 1 menos 3 por menos 3 sería menos 9 y 2 igual 3 por 6 18. Para esto. Entonces, si yo eh, ahora sí sumo las dos ecuaciones, aquí sería menos 12 más 12 se cancela esto, ¿no? Se va. Más 20 menos 9 sería 11 11 y 2. Y 16 más 18 sería 20 34 creo que es 34. Por lo tanto, y 2 debe ser igual a 34 y el 11 pasa a dividir. 34 yo para 11 calculadora. Bueno, por lo general hubiera preferido que salga un entero, ¿no? Pero si no, por ejemplo, si no sale, puede ser que salga Tres eso. punto cero nueve. Le pondría 34 y para 11. Ok, 3.09. 3.09. Ya. Y entonces, con ese valor, ahora puedo hallar el primero. En cualquiera de las dos ecuaciones. Siempre reemplazo en la segunda ecuación, en la de aquí. Tengo 4 y 1 menos 3 por I2, que ya tengo que es 3.09, igual a 6. Entonces, 4 y 1 3 por ese valor es 9.27, igual a 6. Por lo tanto, 4 y 1 sería igual a 6 más, este pasa al otro lado con signo contrario, más 9.27. Por lo tanto, 4 y 1 sería igual, esto más 6 sería 15, ¿no? 15.27. Y el 4 pasa a dividir, sería I1 sería 15.27 dividido para 4. Y ahí me da I1. 3.818, que sea 3.80. 3.82. Estos son amperios, amperios y amperios. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el resultado. Ahí tenemos entonces cuál es la corriente 1 y cuál es la corriente 2. En la que la corriente 1 es mayor que la corriente 2, ¿no? Entonces quiere decir que el voltaje va a estar correcto. A ver, déjame ver acá. Aquí tenemos pero no se ve. 6 3 1 2. Aquí supuestamente hay unos multímetros ahí dice un amperio, es 1.181 miliamperes. Bueno, algo debe haber pasado que tal vez no tuvimos el. Ah, de una vez vamos a ir viendo. eh, Hay un simulador, por ejemplo, el Falstat, se llama así Falstat. Apaga tu micrófono, por favor. Vamos a poner acá. Falstat.
o www.falta, circuit simulator Apple Falta. Entonces aquí yo puedo rápidamente crear, es un simulador en línea, no necesita descargar nada. Borramos esto, archivo, ponemos nuevo circuito en blanco y vamos a ver esto aquí. Ya. Entonces aquí yo voy poniendo los elementos, por ejemplo, editar, pongo dibujar entre entradas y fuentes. Busco aquí una fuente de tensión de dos terminales. Ahí está, dibujo de abajo hacia arriba y ahí me está la fuentecita. Tengo las resistencias. Acá dibujo una de abajo, de arriba hacia abajo y en cambio me la dibujo al revés. Si no, aquí hay unas opciones para darle la vuelta. Ahora busco una resistencia, dibujar resistencia, va una aquí, son tres resistencias en total. Una acá, una acá. De ahí vamos a unir con conexión eléctrica. También puedo presionar la letra W. Presiono W y ya me forma estas. Es como los cables, ¿no? Los cables conductores que unen en los circuitos. Pues lo que hago es hacer clic y este puntito rojo significa que está unido, ¿no? Tipo uno acá y uno aquí. Y aquí sí necesito ponerle una puertas lógicas de salida, entrada y fuente, tierra masa. Necesito poner una tierra, una masa aquí. Si quito la selección, puedo poner la tierra aquí. Listo. Ahora, ahí está, ya se ve cómo va circulando la corriente, ¿no? Se ve que está circulando en ese sentido. Ah, pero aquí falta. Ah, pero no he configurado las fuentes. Las fuentes tengo 6 4. Entonces tengo 6 voltios. Hago doble clic sobre la figura. Dice forma de onda. Puedo cambiar aquí corriente continua, alterna, cualquiera de estas puedo elegir. Aplicar. Ok. La de acá es de 4 voltios. No sale el valor ahí, ¿no? Hay que ponerlo de alguna otra forma. Las resistencias son de 1, 2 y 3, ¿no? Entonces está aquí un ohmio. Ahí está, por defecto sale un K. Entonces le quito el K y lo dejo con uno, eso ya es ohmio. Esta acá es de 2 ohmios. Quito el un K, lo borro, le pongo 2 ohmios. Y fíjense que cuando quito las resistencias, cuando disminuyo la resistencia, la corriente aumenta porque ahora es más fácil. Ya, aquí hay un problema, por ejemplo, por aquí no está circulando corriente porque está esto abierto. Entonces tengo que tratar de unirlo bien. Si no, hay que borrar y volver a dibujar Pero estos contactos los selecciono y presiono Delete y se borra. Entonces voy a dibujar. Vamos a parar aquí un ratito la simulación. Voy a volver a escoger dibujar, conexión eléctrica. Selecciono bien ahí y acá, ahí. Ahí me parece que ya, aquí y acá, ahí. Se hizo punto rojo. Punto rojo significa que está continuar. No, no quiere. Ah, aquí hay un problema, parece que está para. No, sí, sí está bien dibujado. Bueno, por aquí por alguna razón no está cogiendo bien él. Y aquí era tres ohmios nada más. 3 ohmios. Sin embargo, no está circulando corriente. Ahora, ¿cómo sé yo aquí pongo salidas y etiquetas? No. Entradas. Aquí, en salidas y etiquetas buscamos el que dice amperímetro. Añadir amperímetro. Entonces, jalamos así.
Ah, pero esto es que tengo que intercalarlo dentro del circuito. Le voy a abrir aquí. Voy a pararlo aquí un ratito. Voy a seleccionar aquí esta y le voy a insertar aquí en medio. Es como una flecha que aparece ahí, ¿no? Le va a hacerlo más grande porque pues, no. Ahí. Aquí entonces me va a mostrar cuál es la corriente que circula. Aquí también si quiero que aparezca, pues, tengo que borrar este y dibujar otro amperímetro. Ahí era amperímetro. Lo dibujo hacia abajo, así. Puedo hacerlo más pequeño para que entre en ese pedacito. Ahí. Lo voy a virar un poquito ahí. Este lo voy a poner más acá, más acá. Estiro este aquí. Y aquí también voy a poner un multímetro, pero un amperímetro. Este, puedo señalar este, copiar y pegar también. Me sale por acá abajo. Lo arrastro a donde quiero ponerlo. Ahí. Listo. Entonces ya insertados los amperímetros, corro fíjense, ahí me da 3,33 y se queda en el primer circuito, en la primera malla, y 3,3. O sea que está pasando largo por aquí, ¿no? No está circulando por aquí en medio. Entonces, eso se debe a un error hay un error aquí en la conexión. Y fíjense que aquí en medio dice 0 amperios, o sea, no está conectado bien el elemento. O será aquí tal vez que está abierto. No, este aquí creo que es el problema. Aquí tengo que usar conexión eléctrica. Empiezo aquí y uno acá. Ahí está, unido. Ahora empiezo aquí y uno acá. Ahí está. Vamos a ver si ahí se corrige. Ahí está. Ese es el. Entonces, esta es la corriente que debía circular. Aquí sería 3,818. ¿Cuánto salía en la? Aquí está, pues, ¿ves? ¿Se dan cuenta? Dice que es 3,818 amperios. Esa es la corriente I1. La corriente 2 es 3,091 amperios. Bueno, nosotros hicimos con dos decimales. Y la corriente 3 vendría a ser la diferencia entre las dos. O sea, recordemos que la corriente 3 es la corriente 1 menos la corriente 2. Entonces, esa diferencia da 0,3818 menos 3, o sea, 0,727 amperios. Ahí está como miliamperios, porque está 727 puntos. Ok, entonces fíjense. Inclusive estos simuladores utilizan las mismas reglas para hacer sus cálculos, solo que ellos lo hacen más rápido. ¿Ya? Entonces, aquí podemos ver cuáles son las corrientes que hay en cada malla y que están circulando por el circuito. Otra cosa que, por ejemplo, quiero ver aquí, sí, ¿cuál es el voltaje en el resistor 1? Ya tengo todas las corrientes, voy a borrar todo esto. Hasta ahí, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? Profesor, ¿todo bien? ¿Alguna pregunta? Dije, Sí. una consulta, ¿cómo se llamaba ese programita para hacer esa simulación? Este se llama, ahí está, es falstat.com. Vamos a ponerlo aquí. Fal,
Falstat. Déjame escribir aquí. Fals- www.falstat.com. Gracias. Pero ahí, También, por ejemplo, también tenemos ¿cómo es? métodos. El Proteus. El Proteus, que hace lo mismo, solamente que tiene que, Proteus 8 creo que está ahorita. El Proteus 8, usted tiene que descargarlo e instalarlo. Aquí está, bueno, Proteus 8 profesional. Ah, ya, ya, ya. Ya. Ya más adelante vamos a ver cómo trabajar también con el Proteus 8. Pero este falta es muy bueno, ¿sí? Este, Es que todo está en español. ajá. Y tiene, por ejemplo, aquí puedo poner un nuevo proyecto. Vamos a poner un proyecto que dice progresión de JFET. Creo que este ya también alguna vez lo debe haber hecho aquí. No, que ahorita Ese es no me como acuerdo. MATLAB, profe. ¿Cómo? Ese es como MATLAB. No. No, este es para Matrix, no. resolver, este es Matrix es lo para que. simular circuitos eléctricos electrónicos. Oh, ya. Yo ya aquí pongo los elementos y puedo medir corrientes, Es un voltaje. poquito más difícil de manejar, porque ese también me descargué, pero es un poco difícil de encontrar los de elementos también. Sí, pero es cuestión de practicar, ¿no? Ya Mm. comíamos, más adelante vamos a dedicar una clase para esto. No creo que tengo aquí el Kirchhoff, puede ser este. Es cuestión de práctica nomás. El Kirchhoff, no hay nada aquí. Lo bueno del Falstart es que es rápido. O sea, si tienes una conexión a internet y el circuito no es tan complicado, puedes hacer rápidamente como para hacer una comprobación. Aquí está, este es. Bueno, ahí está. Ahí vemos a ver, B1. No, este es otro. Creo que este también está en la tarea, más o menos. Entonces, fíjense que a lo que ya se ponen los elementos, ¿no? Se buscan los elementos. Estas son las resistencias, los voltajes. Espérate, quiero que se quede quieto. Ya. Entonces, aquí lo ejecutamos aquí. Aquí están insertados unos amperímetros, ¿sí? Los amperímetros hacen lo mismo que las flechitas del Falstart. Entonces aquí me dice que en esta malla está circulando 0,14 amperios. En la malla de acá circula 1,05. Y acá circula menos. El negativo significa que la corriente no está entrando de arriba hacia abajo, sino que está de abajo hacia arriba. Y tiene razón, porque al ser esta mayor, si este es 1,05 y este es 0,14, entonces una parte de la corriente, esta corriente es mayor que la de acá, ¿no? Entonces, esta de aquí viene así, una parte se va para acá y otra parte se va para abajo. Es más, si yo sumo esta 0,14 con la de acá, me tiene que dar la de acá 1,05, lo que comprueba la ley de corrientes. ¿Ya? Entonces así mismo se ponen las fuentes. Estas son fuentes DC, pueden ser fuentes AC. Aquí se pueden simular circuitos con transistores, con amplificadores operacionales, etcétera. Ya, eso es más completo. Entonces, si yo quiero hacer eh, un proyecto ya un poquito más avanzado, sí necesito utilizar el Proteus. Pero si quiero hacer una comprobación sencilla aquí, por ejemplo, en el Falstat es suficiente. ¿De acuerdo? Entonces, yo les había dejado que una tarea, esa tarea tenían que resolverla. Aquí estaban en curso las ecuaciones, aquí está el Falstat ya. Profe, pero la tarea, ¿a dónde se la sube? ¿Se la sube al Classroom o al EVA? ¿Dónde se envió primero? Se le Además, en Classroom, si no está EVA. en el leo, Classroom ya no hay. Ajá, en Classroom ya no, no. yo creo que habrá que subir la leva nomás, porque Todo está en Eva. todo no sé si Es que, por esa, ejemplo,
Es por eso que porque habían unas tareas en el Classroom y PAC dijeron, no, ya todo al EVA y ya, Lo pues, que no me acuerdo es que si esa esa no está subida en el no EVA, está profe. creado el casillero para subirla. Ya, pues si la subieron al Classroom, entonces se revisa ahí. Porque lo que pasa es que... Yo subí Sí, al EVA sí está. pero sí había el casillero donde subirla. Sí, No me acuerdo cómo son. la, por eso decía las calificaciones aún no son A ver, aquí está la gran analógica. Dice video, video. No, pero no está creada No está, en el EVA no está. no está Lo creada. único que se hizo fue no, que de cálculo es. De Ujú, cálculo ese. el cálculo ujú. sí, No, pero el porque del no. EVA, ese de lo que estoy haciendo ahora, no, ese no está. Y en el Classroom está la tarea, pero nada más. Claro, aquí Pero solamente están los videos los dos videos de las clases que se dieron. Pero Sí. todos los siguientes tareas se van a subir aquí, ya no se va a usar lo que es esa tarea se revisa ahí en el. Y lo que igual voy a crear aquí una casilla porque tengo que poner la calificación, tengo que ponerla aquí en la plataforma. O sea, ahí no tienen que subir nada, sino simplemente ahí va la calificación de lo que subieron al claro. Ok, bueno, yo creo que eso sería todo de momento. Ah, no, quería indicarles algo respecto a la tarea. Aquí, por ejemplo, aquí estaba creado. Miren, también el FASTAT puedo crear estos amperímetros que me dicen qué corriente hay ahí y puedo poner estos voltímetros. Este me dice qué voltaje hay en la La resistencia 1. resistencia. Pero ese voltaje es corriente por resistencia. Sería, por ejemplo, si la resistencia es 1 por la corriente que es 3,818, el voltaje es 3,18 voltios, tal como se ve ahí. Acá, si la corriente es 3,091 y la resistencia es de 2 por 3,091, entonces el voltaje en esa resistencia, si lo medimos con el voltímetro, va a ser 6,182. Y lo mismo acá en la 3. El voltaje en la resistencia 3 es 2,182 voltios. Y la suma de los voltajes tiene que cumplir por ejemplo, este aquí era, ¿cuánto era el aquí? 6 o 4. 6 creo que es. Si yo, 6, sí. si yo sumo, allá, si sumo este de aquí, este voltaje con este voltaje que están, estos tres que están en esta malla, por ejemplo, este de aquí tiene que ser, estos dos tienen que sumar 6 también. O sea, el voltaje de esta resistencia tiene que ser igual de la fuente. Y las de acá, en cambio, tienen que ser igual a la de acá. Esta de aquí de 4 voltios. Fíjense, pero estas están al revés, ¿no? Estas se restan. 6 menos 2 da 4 voltios aquí. Entonces cumple la ley, tanto cumple la ley de corrientes y cumple la ley de voltajes. Ujú. Tiene que cumplirla porque eso fue lo que se usó para determinar los valores. Entonces tiene que cumplirla. Ya. Entonces, de esa forma, tienen que realizar las actividades y las tareas, que es el mismo planteamiento, pues, ¿no? Lo que varían son por ejemplo, aquí varía los valores. Aquí, por ejemplo, aquí ya no hay una resistencia en medio, hay una fuente. Este es parecido al primero y pueden hacer las comprobaciones con el FASTAT. Esta de acá, en cambio, estas se hacen con... Esa tarea, no. La anterior, la de Cricher, la tarea del SL, ya fue. Esa ahí, la anterior. Esa fue hasta el 25 de octubre. Ya, pero esta no ha sido enviada. Esa de No, aquí, no, esa ahí ya fue enviada. Ah, ya. Entonces esta la voy a subir aquí Esa ahí solo hasta el 21 de octubre, hasta el 25 de octubre. Ya, entonces, esta la voy a poner ahora para la otra semana, la de las leyes de Kirchhoff. Esta la voy a poner ya en el EVA directamente. Claro, Ya, para subir en el EVA, porque está en el claro, en el déjame ver, claro. aquí está, que debo subirla de una vez. Espera un segundito. Tarea diodos Kirchhoff, ley de Kirchhoff, aquí está. Chévere, sí, me da chance.
pero no es la misma, a ver. A ver, yo la No, tengo abierta. No, esa sí es. Ese cuadrito sí, más, no, es que más tengo otra que aquí está, esta aquí es que tengo las dos que se llaman igual. Estas son. esas dos. Ajá. Ya. Esta la voy a poner ahí, voy a crear el casillero de una vez. Aquí, tarea, tarea, ley de Kirchhoff. Por ejemplo, ahí en la primera dicen que todas las resistencias valen 3 ohmios. Estoy bien, ¿no? Ya voy a ver. Ahí estamos 8 sería para el 15. A ver, Ahí, es sí, una ahí sí. semana. 8 126. 15 pero el 15 pero antes de la siguiente clase, o sea, antes de las 7:30. Hasta esa hora tiene que estar entregado. 15 19:30. Igual queda abierto, ¿no? O sea, no se cierra tampoco, ¿no? Si lo pueden entregar atrasado, pero tampoco se van a demorar hasta el examen. Lo suben lo revisan a mano, lo suben como PDF, Ujú. no fotos, no escaneado. Y esto sería parte de la nota de autónoma, sí, autónoma se ve. Listo. Entonces ya les va a aparecer el documento, también tengo que subirlo, ya lo voy a subir aquí. Aunque creo que no sé si es el mismo que está subido en el carnet. De ver cuándo sale. A Sí, ver, sí. No, no, todavía no. archivo, aquí lo voy a subir de una vez, antes que me olvide. Sí, porque la tarea de Ley de limpieza Kirchhoff, fue 15. diapositiva, ley de Kirchhoff. A veces no permite subir las diapositivas porque solo admite hasta 2 megas, creo. Sí, cada documento solo máximo dos. Clase uno dice, esta aquí. Si se presenta ese problema, va aquí, bueno, dice, el tamaño, eso, a veces la solución, convertirlo a PDF. Convertirlo a PDF se hace un poquito más pequeño. Y si no, dividirlo en partes. Como ahí, convertir a PDF. Bueno, en cuanto a la asistencia, ya saben que por estos días se está poniendo la asistencia a todos. Ya está ahí, como clase uno. ¿A dónde fue a dar? Creo que fue a dar a descarga. Creo. Ya la tarea ya aparece. Aquí está. Ahí subió, bueno, subió como PDF. Entonces ahí está el documento. Sí, Y ya, aquí también tengo que enviar un quizzes.
Ya, entonces lo voy a subir mañana, pues. Bueno, eso sería todo. No sé si tenga alguna pregunta más. Si no tiene alguna pregunta, no, ahí finalizamos.